yo menciono a las personas que les enviaron el artículo y que lo leyeron, incluso los enlisto, estos 4 puntos, que son las ventajas, ¿no?, dentro de lo que era el retrato de estudio. En primer lugar, era el mayor control de la iluminación, ¿no?, que se controlaba y se iluminaba perfectamente los rasgos, toda la ropa, los accesorios y el ambiente que rodeaba al modelo. El segundo punto era la elaboración de una composición armoniosa con todos los elementos reunidos, con todos los elementos escenográficos en torno al modelo. Y tercero, la disposición del cliente en un espacio ideal o determinado. Quiere decir que al cliente o al modelo, o en el caso de los tipos mexicanos, lo podíamos posicionar dentro de una trajinera, o como si estuviera en el exterior de una casa, o afuera vendiendo pulque o café en un comercio, ¿no? Entonces, dentro del estudio se podían recrear todos los ambientes posibles e imaginables. Y finalmente el cuarto, que es también uno muy importante, es que vencía la dificultad del fotógrafo de transportar toda la maquinaria, la cámara y todo el equipo necesario para realizar estas imágenes en las locaciones, y lo cual era, aparte de delicado, era sumamente pesado. Ya entrando al tema de los fondos, vuelvo, digamos, un poquito como a contextualizar el momento histórico. En 1843, el daguerrotipista que les había mencionado, Antoine Claudet, de Inglaterra, que es el primero que funda un estudio en Inglaterra, es el primero, al parecer, en el que empieza a utilizar los fondos en un estudio fotográfico. Es decir, pinta al óleo un paisaje en una tela, en un gran lienzo, dispone a una persona y empieza a utilizar 2 elementos que son una constante, ya lo veremos un poquito más adelante, una constante en todas las primeras décadas del retrato de estudio del siglo XIX, que era el uso de la columna y del cortinaje. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En 1855 empieza a pasar de moda el daguerrotipo, o empieza a introducirse una nueva variante, que es el ambrotipo, que era otra imagen de cámara. Imagen de cámara se le llama a este tipo de tecnología, como es el daguerrotipo, el ambrotipo, el ferrotipo. Son imágenes de cámara que son imágenes únicas, imágenes positivas que se obtenían dentro de una cámara. No había negativo, no se podía reproducir, era una imagen única. Estos ambrotipos, que eran mucho más económicos, por eso es que les llamaron, tenían este mote gracioso del daguerrotipo de los pobres, ¿no? Tienen, digamos, a diferencia, si ustedes recuerdan, o los que han visto un daguerrotipo, el daguerrotipo se ve un poquito como de charolazo, ¿no? O sea, como que hay que buscarle la luz para contrastar la imagen adecuadamente y ver a la persona. A diferencia del ambrotipo, que ya era una imagen un poquito más fijo, porque el negro quedaba fijo sobre un cristal, sobre un vidrio. Entonces, como hay más estabilidad en la imagen, se empiezan a introducir elementos decorativos, que son, digamos, una mesa con un mantel muy decorado, una silla que también tiene un remate o un respaldo, digamos, mucho más decorado, ¿no? Entonces ahí empiezan a introducirse elementos ya propiamente decorativos, a diferencia de los daguerrotipos. Y en 1860, y aquí ya empieza propiamente la historia de la que voy a hablar en esta charla, empiezan a producirse, se introduce una nueva tecnología en México, que es el formato carte visite, es decir, son fotografías pequeñas, les decía, montadas en cartones que medían alrededor de 6 por 9 centímetros y tienen un costo tan accesible que pueden ya fotografiarse finalmente las clases medias, medias altas y la alta. Todo el mundo quiere retratarse, finalmente la imagen está estable y sobre todo la gran ventaja es la reproductibilidad. Es decir, ya teniendo un negativo se podían hacer cuantas copias fuera necesario para regalar, sobre todo, ¿no? La carte visite lo que impuso de moda es el poder intercambiar fotografías. Era como conocerse a uno mismo, conocer a los demás a través de este tipo de fotografías, ¿no? Otra ventaja, por cierto, de la carte visite es que finalmente se podía enviar, a diferencia de los daguerrotipos y los ambrotipos, que eran un poco pesados con sus estuches y delicados en su manejo, se podían enviar por correo, ¿no? Entonces podíamos enviar a los amigos, a los familiares, digamos, los retratos de las personas, de los hijos, de los padres ausentes, ¿no? En 1870, ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen, se realizan en México ya el formato Cabinet, que es un formato un poquito, como digamos, 3 veces más grande que el carte visite,
y en este formato empiezan ya ahora sí a aparecer muchos más elementos decorados, los fondos con muchos más detalles, y empieza a crearse toda una industria y todo un fenómeno en cuanto a la decoración y a la ambientación de los retratos. En 1880, ahorita lo vamos a ver ya visualmente, en la siguiente lámina, circulan en México formatos de mucho más, de mayor tamaño, como el Boudoir, el Promenade, el Imperial, el Princesa, el Salón, el Gran Panau, que estarán en boga entre 1880 y 1910. Miren, estos son los formatos para que se los imaginen, más o menos. Se los puse más o menos en escala supuestamente de lo que correspondería, ¿no? La carte de visite medía, como yo les he comentado, alrededor de 6 por 9 centímetros, el gabinete 11 por 16, y los grandes formatos que empiezan a circular y a ponerse de moda al inicio del porfiriato, más o menos de la época de Porfirio, que empieza a gobernar Porfirio Díaz, varían, hay muchos formatos, ¿no? Está el Boudoir, que medía 13-15 por 21.5, el Imperial de 19 por 25.5, el panel, pero les digo, hay formatos incluso hasta, digamos, los que le llamaban de medio cuerpo y de cuerpo entero, que medían, hay fotografías de más de 1 metro incluso, ¿no? Porque supuestamente representaban a la persona en escala real. Estos formatos, les repito, la importancia de hablar, por eso los menciono, este asunto de los formatos, es que permite meter más elementos decorativos, como por ejemplo en el caso del retrato grande, alfombras, sillas y una serie de ambientaciones que van a recrear a las personas. A cada una de ellas, a cada uno de los modelos, se les va a crear, digamos, se les va a crear una puesta en escena considerando su edad, su estatus, su profesión, o lo que quieren reflejar ante la sociedad, o considerando el fotógrafo en un momento dado tenía que ser como un psicólogo, un analista inmediato, ¿no? Tenía que ver a la persona y proponerle. Si la persona no llevaba una idea de qué fotografía quería tener, el fotógrafo tenía que ser muy listo y rápidamente proponerle qué tipo de retrato hacerse. Para ello, afuera, ya dentro de los estudios fotográficos, había muestrarios de tipos de fotografías, ¿no? Donde la gente seleccionaba qué tipo de forma. En cuanto al tipo de fondos, ya, ahora sí, ya hablando del tema, había 2 fondos, bueno, había varias tipologías de cómo se disponían los fondos, ¿no? Pero básicamente los más importantes eran 2. El primero que se empezó a utilizar era el de tipo bastidor, que era exactamente la tela tensada y enmarcada en un marco de madera, y que se disponía, les digo, detrás de los modelos. Ahí está el fotógrafo, el daguerrotipista seguramente, realizando la imagen, ¿no? Y esto, para que